Era una noche apacible en el hospital. Las luces de emergencia titilaban con suavidad y el sonido esporádico de pasos en los pasillos era lo único que rompía el silencio envolvente. Las enfermeras, acostumbradas a la serenidad de esas horas, conversaban tranquilamente mientras supervisaban los monitores de los pocos pacientes que permanecían en urgencias. De repente, aquella calma se desmoronó en un instante que quedaría grabado para siempre en sus memorias. Una de las puertas automáticas de la entrada principal se abrió despacio, como si alguien de andar débil hubiera activado su sensor. Pero lo que apareció en el umbral no era un ser humano, era un perro. No se trataba de un perro común. Su pelaje estaba cubierto de barro seco. Sus patas mostraban señales de agotamiento, como si hubiera recorrido largas distancias por terrenos difíciles. Lo que más impactaba eran sus ojos, dos profundos pozos oscuros, llenos de angustia, que parecían implorar ayuda. El animal avanzó con pasos cautelosos pero decididos, atrayendo las miradas incrédulas de las enfermeras, quienes se miraban entre sí sin entender lo que estaban presenciando. Pero sus ojos no podían apartarse del perro, especialmente al notar que algo pendía de su hocico. Con cuidado extremo, el animal llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta vieja y descolorida. Una de las enfermeras, la que estaba más cerca, se adelantó con cautela, entre el temor y la curiosidad. Al acercarse, su respiración se detuvo un instante. Lo que el perro llevaba era un bebé. Su corazón pareció detenerse mientras intentaba procesar la increíble escena frente a ella. «¡Dios mío, es un bebé!», gritó sin poder contenerse. El perro, sin inmutarse por la conmoción que había causado, se acercó más. Sus movimientos eran decididos pero suaves, como si entendiera la gravedad de la situación. Con un cuidado casi humano, dejó el bulto en el suelo, justo en medio de la sala de urgencias, y luego retrocedió un par de pasos. No huyó, no ladró, solo observaba con una intensidad inquebrantable, esperando. Las enfermeras se movilizaron de inmediato, dejando de lado por un instante la extrañeza del escenario. Corrieron hacia el bebé, olvidando incluso que había sido un perro quien lo había llevado hasta allí. Una de ellas se arrodilló rápidamente junto al bulto y desenrolló la manta con manos temblorosas. Lo que encontraron les heló la sangre. El bebé, apenas de unos meses de vida, estaba pálido, sucio y apenas respiraba. Sin perder tiempo, una de las enfermeras lo tomó en brazos, gritando instrucciones al equipo para llevar al pequeño directamente a la sala de emergencias. Mientras todo el hospital se ponía en movimiento, una de ellas no pudo evitar voltear hacia la entrada. Allí, en la puerta, el perro seguía esperando inmóvil, como si su misión no estuviera completa. Ese perro no era un callejero cualquiera. No podía serlo. Había algo en su mirada, una urgencia que parecía ir más allá del instinto animal. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿De dónde venía el bebé? Y lo más inquietante de todo, ¿cómo sabía ese perro que debía traerlo al hospital? El misterio apenas comenzaba, pero lo que estaba claro en ese momento era que la llegada de ese perro había cambiado el curso de la vida de ese bebé. Las puertas de la sala de urgencias se cerraron con un golpe seco, mientras el equipo médico se movilizaba alrededor del bebé, que seguía inmóvil y alarmantemente silencioso. Las manos expertas de las enfermeras y médicos trabajaban con rapidez. Cada segundo era crucial. El bebé no lloraba. Su pequeño pecho subía y bajaba de manera irregular, y su piel demasiado pálida apenas mantenía un calor residual. El doctor principal, con gesto grave, se acercó para evaluar la situación. «Está deshidratado, desnutrido», murmuró, haciendo señas para que trajeran la camilla infantil. «Necesitamos conectarlo a una vía intravenosa de inmediato». Las enfermeras estaban preparadas, ajustando los cables de los monitores y administrando fluidos en un intento desesperado por estabilizar al bebé. Una de las enfermeras,
Con el ceño fruncido y las manos temblorosas de tensión, observaba al pequeño mientras tomaba una nota mental del estado del niño. Estaba en condiciones deplorables. La piel de sus brazos y piernas estaba reseca y cubierta de suciedad. Su rostro parecía apagado, sin color. Los signos de abandono eran inconfundibles. A pesar de todo, el bebé estaba vivo, aferrándose con una fuerza increíble a la vida. El doctor se acercó nuevamente, esta vez con una expresión más tensa. Su estado es crítico, dijo con voz baja, lo suficientemente fuerte como para que el equipo lo escuchara. Está extremadamente desnutrido y su temperatura corporal es peligrosamente baja. El monitor al lado del bebé emitía un pitido suave, señalando la debilidad de su ritmo cardíaco. No tenemos mucho tiempo, añadió con urgencia mientras los médicos y enfermeras se concentraban en la frenética tarea de salvar la vida del pequeño. En otra parte de la sala, una de las enfermeras no podía apartar la vista de la entrada a través del cristal. El perro seguía allí, esperando. Su postura, a la vez firme y fatigada, revelaba que estaba al borde del agotamiento, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta, como si supiera que su misión aún no había terminado. «¿Cómo es posible?», murmuró una de las enfermeras mientras miraba al perro con desconcierto. ¿Cómo sabía que debía traer al bebé aquí? La idea de que un perro fuera el responsable de llevar a ese bebé hasta el hospital parecía algo sacado de una historia imposible, pero era real. La evidencia estaba justo frente a sus ojos. Un bebé al borde de la muerte, salvado por un animal que, contra toda lógica, había hecho lo que muchas personas no podrían haber logrado. Los minutos se hicieron eternos. El bebé apenas reaccionaba, pero poco a poco los signos vitales comenzaban a estabilizarse. La hidratación intravenosa parecía estar funcionando. Sin embargo, el equipo sabía que aún no estaban fuera de peligro. «Tenemos que mantenerlo en observación constante», indicó el doctor mientras ajustaba los niveles de oxígeno. «Cada minuto es crucial». La pregunta que seguía rondando en la mente de todos era, ¿de dónde había salido el bebé? ¿Quién lo había dejado en manos de un perro? El misterio se profundizaba con cada segundo que pasaba, pero no había tiempo para reflexionar. El bebé estaba luchando por su vida y el equipo médico no pensaba rendirse, mientras el personal se concentraba en mantener al bebé con vida. El perro en la entrada no se movía ni un centímetro, con una mirada tan intensa que parecía esperar un milagro. O quizás ya había sido parte de uno. Con el bebé estabilizado, aunque aún en estado crítico, las preguntas comenzaron a acumularse. Mientras los médicos hacían su trabajo, las enfermeras no podían evitar mirar de reojo hacia la puerta principal, donde el perro seguía allí, inmóvil como una estatua. No ladraba ni se agitaba, simplemente miraba al interior con esos ojos llenos de una preocupación que parecía casi humana. La situación era desconcertante. El jefe de enfermería fue el primero en hablar. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con firmeza. «Esto no tiene sentido. Un bebé traído por un perro. Necesitamos respuestas». Una de las enfermeras, aun con las manos temblando por la tensión de la urgencia, asintió rápidamente y marcó el número. No tardó mucho en explicar lo surrealista de la situación al oficial al otro lado de la línea, quien prometió enviar a un equipo inmediatamente. Mientras las llamadas se hacían, una de las enfermeras, atraída por una mezcla de curiosidad y compasión, decidió acercarse al perro. Con pasos lentos y cautelosos, se arrodilló a pocos metros de él. Era un animal grande, su pelaje enmarañado y sucio, pero lo que más impresionaba era la expresión en sus ojos. No había agresividad ni miedo en ellos, solo un agotamiento profundo. Una especie de urgencia desesperada. «¿Cómo supiste que traerlo aquí era lo correcto?», murmuró la enfermera, sabiendo que no obtendría respuesta alguna. A pesar de su aspecto imponente, el perro no mostró señales de agresividad,
permitiendo que la enfermera se acercara aún más. Con una suavidad inesperada, ella le acarició el lomo en un intento de calmar tanto al animal como a sí misma. El perro no reaccionó de manera adversa, pero tampoco apartaba la vista de la puerta que conducía a la sala donde estaban cuidando al bebé. Estaba claro que, de alguna manera, el destino de ese bebé y el del perro estaban entrelazados. Unos minutos después, las sirenas de la policía se oyeron acercándose. Los oficiales entraron al hospital rápidamente, aún incrédulos por lo que les habían informado. Uno de ellos, un hombre alto de rostro curtido por los años de servicio, se dirigió al jefe de enfermería. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó, intentando mantener un tono profesional, aunque la incredulidad se filtraba en su voz. ¿Un perro trajo a un bebé?, respondió el jefe de enfermería sin rodeos. No sabemos de dónde salió el bebé, ni cómo el perro lo encontró. Solo apareció. El oficial arqueó una ceja, mirando primero al personal y luego al perro, que seguía esperando pacientemente. ¿Alguien lo ha intentado identificar?, preguntó, refiriéndose al perro. Uno de los oficiales más jóvenes sacó un pequeño lector de microchips y se acercó con cuidado al animal, pero el perro, al ver el acercamiento, dio un paso atrás desconfiado. No fue agresivo, pero su postura dejó claro que no iba a permitir que nadie lo tocara tan fácilmente. «Este perro claramente sabe algo», comentó el oficial más joven, observando al animal con admiración. «No podemos simplemente dejarlo aquí. Tal vez nos lleve al lugar donde estaba el bebé». La idea parecía descabellada, pero considerando las circunstancias, nada lo era. El oficial al mando se acercó al perro con cautela, hablándole en voz baja y extendiendo una mano en señal de paz. El animal lo observó por unos segundos, evaluando cada uno de sus movimientos, pero finalmente permitió que se acercara. Con una correa improvisada, el oficial enganchó suavemente al perro. «Muy bien, amigo», susurró, mirando al animal a los ojos. «Llévanos a donde encontraste al bebé». Para sorpresa de todos, el perro, tras un breve momento de tensión, comenzó a caminar. No había titubeo en sus pasos. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Con el personal del hospital observando en silencio, los policías siguieron al perro, quienes, al igual que las enfermeras, sentían que este misterio apenas comenzaba a desentrañarse. El grupo se adentró en las calles de la ciudad, con las luces de las patrullas iluminando el camino, y el perro guiándolos con una determinación que desconcertaba a los oficiales. Calle tras calle, el perro avanzaba sin dudar. Las sombras de los edificios altos parecían agigantarse bajo la luz tenue de las farolas, mientras los oficiales intercambiaban miradas cargadas de asombro. ¿A dónde los estaba llevando este animal? La tensión crecía con cada paso. El perro no disminuía la marcha, incluso cuando llegaron a los límites más alejados de la ciudad. Poco a poco, el paisaje urbano comenzó a desvanecerse, dando paso a una zona residencial abandonada. Las casas deterioradas y los jardines invadidos por la maleza daban la sensación de un lugar olvidado por el tiempo. Finalmente, el perro se detuvo frente a una casa pequeña, la puerta entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así apresuradamente. «Este es el lugar», dijo el oficial principal, señalando la casa con el ceño fruncido. Los policías intercambiaron miradas de desconcierto, sabiendo que lo que encontrarían dentro podría ser tan extraordinario como el propio perro. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que el verdadero misterio apenas estaba comenzando. La casa frente a la que el perro se había detenido parecía una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. Sus paredes estaban descoloridas por el tiempo. La puerta principal apenas colgaba de sus bisagras, y las ventanas sucias y rotas revelaban un interior oscuro y descuidado. La imagen transmitía un abandono palpable, como si el lugar hubiera sido dejado atrás en medio de la desesperación. El perro, sin mostrar signos de cansancio a pesar de su evidente agotamiento, se sentó frente a la entrada
y miró la puerta con la misma intensidad con la que había observado el hospital momentos antes. Los oficiales de policía se acercaron con cautela, sus linternas alumbrando el camino hacia lo desconocido. «Vamos a entrar», ordenó el oficial al mando, su voz firme pero cargada de una tensión palpable. Uno a uno, los policías sacaron sus linternas y empujaron la puerta, que crujió en protesta antes de abrirse completamente. El aire en el interior estaba denso, cargado de un olor rancio a humedad y abandono, mezclado con el tenue aroma de comida vieja. El ambiente se sentía pesado, como si el tiempo hubiera quedado suspendido dentro de esas paredes. Los oficiales avanzaron lentamente, iluminando con sus linternas cada rincón del lugar. A primera vista, la casa parecía vacía. Los muebles viejos estaban cubiertos de polvo y todo parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera huido apresuradamente. El suelo de madera crujía bajo sus botas y las sombras danzaban inquietantemente con cada paso que daban. Sin embargo, mientras avanzaban más hacia el interior de la casa, se dieron cuenta de que algo no encajaba. El perro se movió hacia el fondo, donde una puerta apenas visible daba paso a una pequeña habitación. El oficial principal hizo un gesto para que lo siguieran. Al abrir la puerta, encontraron la primera señal de vida. En una esquina había una cuna vieja y sucia, con una manta hecha jirones descansando sobre ella. A su alrededor, pequeños indicios de que alguien había vivido allí recientemente. Un plato de comida para perros medio vacío, botellas vacías, un par de mantas desordenadas tiradas en el suelo. «Este es el lugar donde estaba el bebé», murmuró uno de los oficiales, con el rostro endurecido por la seriedad de la situación. Las huellas de abandono eran claras, pero lo que más inquietaba a todos era que no había señales de ninguna otra persona. El perro, moviéndose con la misma familiaridad que antes, se acercó a la cuna y comenzó a olfatear el lugar donde el bebé había estado. Estaba claro que conocía ese rincón, como si hubiera pasado mucho tiempo vigilando al pequeño. Uno de los oficiales se agachó y pasó la linterna por el interior de la cuna. «No parece que el bebé haya estado aquí mucho tiempo», observó, señalando el polvo que comenzaba a acumularse en los bordes. «Pero alguien lo dejó aquí. ¿Quién?» El perro, exhausto, se recostó junto a la cuna con el cuerpo pesado, como si finalmente permitiera que el cansancio lo alcanzara. Su misión había sido cuidar al bebé. Ahora que el niño estaba a salvo, parecía que todo el peso de su responsabilidad se deslizaba de sus hombros peludos. Los oficiales intercambiaron miradas de desconcierto y admiración. No había dudas. Este perro no solo había estado cuidando del bebé, lo había protegido hasta el último momento. «Y este perro», murmuró uno de los policías, acariciando la cabeza del animal, «ha hecho más por este bebé que cualquier otra persona que haya pasado por aquí». El animal cerró los ojos por un instante, como si comprendiera las palabras. Mientras tanto, otro de los oficiales se dirigió a revisar el resto de la casa. En la cocina encontraron más señales de abandono, platos sucios apilados, restos de comida podrida y papeles desordenados sobre una pequeña mesa de comedor. Uno de esos papeles, un sobre viejo y arrugado, llamó la atención de un policía. Dentro había una carta escrita a mano, las letras algo borrosas, pero aún legibles. Lo que encontraron les dio su primera pista clara. «Escuchen esto», dijo el oficial, leyendo en voz alta. «No puedo seguir cuidando de él. Ya no tengo fuerzas y todo está colapsando a mi alrededor. Solo tengo a Rex. Sé que hará lo correcto. Espero que me perdone algún día». El oficial detuvo la lectura, sus palabras resonando en el aire. La carta no estaba firmada, pero lo que más les impactó fue la mención de Rex. «Rex», murmuró el oficial, mirando al perro agotado que ahora descansaba a los pies de la cuna. «Este es Rex. Él ha sido quien ha estado cuidando del bebé todo este tiempo.
El silencio invadió la pequeña habitación, mientras todos procesaban lo que acababan de descubrir. Y el perro, un simple animal para muchos, había asumido una responsabilidad inmensa cuando su dueño desesperado lo había dejado al cuidado de un bebé indefenso. El amor y la lealtad que Rex había demostrado desafiaban toda lógica. ¿Pero qué pasó con los padres?, preguntó uno de los oficiales. ¿Dónde está la persona que escribió esto? La respuesta a esa pregunta seguía siendo un misterio. No había señales de nadie más en la casa. La única pista era la carta y el hecho de que Rex, de alguna manera, había tomado la decisión de llevar al bebé al hospital cuando la situación se volvió insostenible. De vuelta en el hospital, el bebé seguía luchando por su vida. Pero gracias a Rex, había una oportunidad de sobrevivir. El perro, mientras tanto, había cumplido su misión. Pero el misterio de quién era la persona detrás de esa carta y qué había sucedido para llegar a este punto aún los perseguía. Los oficiales sabían que su investigación apenas comenzaba. Las horas pasaban en el hospital mientras el bebé seguía en estado crítico gracias a los cuidados del equipo médico. Las enfermeras, aún conmocionadas por lo que había sucedido, no podían dejar de hablar sobre el perro que lo había traído. Aunque ya sabían que su nombre era Rex, el misterio sobre su origen y la conexión con el bebé seguía sin resolverse. Mientras tanto, la policía avanzaba en la investigación, tras el descubrimiento de la carta en la casa abandonada. Estaba claro que Rex no era un perro cualquiera, sino que había sido el último guardián de ese bebé, el único que lo había protegido cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Sin embargo, aún faltaban muchas piezas en este rompecabezas. ¿Quién era la persona que escribió la carta? ¿Qué la llevó a confiar la vida de su hijo a un perro? La búsqueda se intensificó. Los oficiales comenzaron a interrogar a los pocos vecinos que vivían en las cercanías de la casa. La mayoría no sabía mucho. El lugar había estado prácticamente deshabitado durante meses, y pocos recordaban haber visto a alguien entrar o salir. Pero finalmente, un anciano que vivía en una casa a varias calles de distancia se acercó a la policía con una pista clave. «Recuerdo a la chica que vivía ahí», dijo con una voz la esposa, apoyándose en su bastón. Era joven, amable, pero siempre parecía preocupada. Hace unos meses la vi con un bebé en brazos, siempre acompañada de un perro grande. Ese debe ser el perro que ustedes mencionan. Drex, ¿verdad? Los oficiales asintieron. El anciano continuó. No la vi mucho después de eso. Creo que estaba pasando por momentos difíciles. Supe que el padre del bebé los abandonó después de eso. Ella parecía perder toda esperanza. Dejó de salir y la casa empezó a parecer más y más abandonada. Las piezas comenzaban a encajar. La madre del bebé, una joven en una situación desesperada, había sido abandonada por el padre del niño. Sin apoyo familiar ni recursos, se había quedado sola, confiando únicamente en Rex, su perro, como su único acompañante leal. La policía siguió rastreando información, y la pista más reveladora llegó cuando encontraron a una mujer joven en un parque cercano, en un estado de shock, desorientada y completamente agotada. El paramédico que la atendió había llamado al hospital, reconociendo que probablemente se trataba de la madre del bebé. Los oficiales llegaron rápidamente al hospital, donde encontraron a la mujer en una cama de urgencias, deshidratada, pálida y con una expresión vacía. Parecía haber vagado durante días, su mente perdida en un torbellino de dolor y desesperación. Cuando vio a los oficiales entrar, su rostro se transformó de inmediato. «¿Cómo está mi bebé?», preguntó con una voz rota, apenas un susurro. Los oficiales se miraron entre sí. Había alivio y pesar en sus ojos. «Tu bebé está a salvo», le dijo uno de ellos con suavidad. «Gracias a Rex. Está aquí en el hospital, recuperándose». La mujer rompió en llanto.
Su cuerpo se estremeció mientras cubría su rostro con las manos, sintiendo una mezcla abrumadora de culpa y alivio. Yo lo dejé, sollozó. No podía más. No tenía a nadie. El padre del bebé nos abandonó y me quedé sola. Intenté hacer lo mejor que pude, pero me quedé sin fuerzas, sin comida. Rex siempre nos cuidaba. Él era todo lo que tenía. Los oficiales escucharon en silencio mientras la historia completa comenzaba a salir a la luz. Rex no solo había sido un perro fiel, había sido el único apoyo en medio de la desesperación. Le pedí a Rex que lo llevara al hospital. Continuó ella entre lágrimas. Sabía que yo no podría hacerlo. Estaba demasiado débil. Le pedí que lo salvara porque sabía que él lo haría. Sabía que Rex era nuestra única esperanza. La verdad era tan desgarradora como conmovedora. Esta madre no había abandonado a su hijo por maldad o negligencia, sino por pura desesperación. En su momento más oscuro, había confiado en Rex, su perro, para hacer lo que ella no podía, salvar la vida de su bebé. Rex lo hizo, dijo uno de los oficiales, conmovido por la profundidad del vínculo entre la mujer y su perro. Él salvó a tu bebé y ahora está recuperándose. La mujer lloró con más intensidad, pero esta vez de alivio. Rex había hecho lo que nadie más pudo, proteger a su familia. Cuando todo parecía perdido en ese momento fuera de la sala de urgencias, cumplido con su misión, la madre, después de recuperarse lo suficiente para caminar, fue llevada a la sala donde estaba su bebé. Rex, al verla, se levantó lentamente y la siguió, moviendo ligeramente la cola. La mujer, al entrar en la habitación, vio a su hijo en una pequeña cama, rodeado de máquinas, pero vivo. Se inclinó sobre la cama y comenzó a llorar de nuevo, esta vez de alivio puro. «Gracias», susurró, mientras acariciaba la pequeña cabeza de su hijo. Luego miró a Rex, que observaba todo desde el umbral de la puerta, con esos mismos ojos llenos de lealtad y sabiduría. «Gracias, Rex. Nunca podré devolverte lo que has hecho por nosotros». Rex, como siempre, solo la miró, pero en su calma, en su postura, había algo. Él ya había hecho lo que debía. Su tarea estaba cumplida, con el bebé recuperándose y la madre recibiendo el apoyo que necesitaba. La historia comenzó a difundirse. No solo se trataba de una historia de abandono y supervivencia, sino de un acto de amor y lealtad más allá de lo imaginable. Rex no era solo un perro, era un héroe que había protegido a su familia cuando todo parecía perdido. La verdad detrás de Rex y el bebé era más que una historia triste. Era un testimonio de lo profundo que puede llegar el amor, incluso entre especies diferentes. Rex había comprendido lo que debía hacer. Había cuidado de aquel bebé como si fuera su propia vida la que dependiera de ello. Había tomado una decisión que cambió el destino de esa familia para siempre. Y ahora, gracias a él, la madre y el hijo tenían una nueva oportunidad para reconstruir sus vidas. El día en que Julia, la joven madre del bebé, fue dada de alta del hospital, las emociones estaban a flor de piel. Después de semanas de angustia, había llegado el momento de salir del lugar donde su vida cambió para siempre, pero esta vez con una esperanza renovada. El bebé, que había llegado en estado crítico, ahora estaba estable y mostraba signos claros de recuperación. Su pequeño cuerpo, antes frágil y débil, comenzaba a ganar fuerza y su piel, antes pálida, recuperaba el color saludable de un bebé bien cuidado. Rex, el fiel perro que había salvado la vida de su hijo, no se había separado de la entrada del hospital desde el momento en que trajo al bebé hasta allí. Con una paciencia inquebrantable, había esperado a que su familia estuviera lista para volver a reunirse. Y finalmente, ese día había llegado. Las enfermeras, que durante semanas habían seguido de cerca la recuperación del bebé, se despidieron con sonrisas y algunas lágrimas contenidas. Había sido un caso extraordinario, y la historia de Rex y el bebé
ya había tocado los corazones de todos. Nunca había visto algo así, comentó una de las enfermeras mientras acariciaba la cabeza de Rex. Eres un verdadero héroe. Rex, siempre tranquilo, movió ligeramente la cola, como si entendiera las palabras de agradecimiento que recibía. Julia, visiblemente más fuerte, aunque aún marcada por la dura experiencia, sostuvo a su bebé en brazos mientras salía por la puerta principal. El sol de la mañana iluminaba el rostro del pequeño, que ahora miraba a su madre con ojos curiosos y brillantes. Por primera vez en mucho tiempo, Julia sintió que la desesperanza que la había perseguido durante meses comenzaba a desvanecerse. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero esta vez no estaría sola. Rex caminaba orgullosamente a su lado, siempre alerta, como si supiera que aún tenía una misión: seguir protegiendo a su familia. Julia no podía evitar sonreír mientras lo miraba. «Gracias, Rex», le susurró con ternura. «Sin ti, no estaríamos aquí». La vida de Julia estaba a punto de cambiar de manera drástica, pero esta vez para bien. El equipo de trabajo social del hospital había intervenido y, tras evaluar su situación, se habían asegurado de que ella y su bebé tendrían un lugar seguro al cual ir. Se les proporcionó una vivienda temporal, alimentos y acceso a atención médica, además de apoyo emocional y financiero para que Julia pudiera reconstruir su vida. Y, por supuesto, Rex iba a estar con ellos cada paso del camino. «Rex viene con nosotros, ¿verdad?», preguntó Julia con preocupación evidente a una de las trabajadoras sociales. La idea de separarse del perro, que había sido su único apoyo en los momentos más oscuros, era insoportable. «Por supuesto», respondió la trabajadora con una sonrisa tranquilizadora. «Rex es parte de tu familia y seguirá estando a tu lado. Ha hecho mucho por ti y por tu bebé. Ahora es tu turno de darle el amor y el cuidado que él también necesita». Con ese alivio, Julia se sintió aún más segura de que, a pesar de los desafíos que se avecinaban, podría enfrentarlos con fuerza. No estaba sola. Tenía a su bebé, tenía a Rex, y ahora también contaba con una red de apoyo que la ayudaba a dar los primeros pasos y a una vida nueva y mejor. El día en que dejaron el hospital no fue un simple momento de alta médica, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La ciudad, conmovida por la historia de Rex, había demostrado una generosidad sorprendente. Las donaciones no tardaron en ropa, comida, juguetes para el bebé, e incluso ofertas de empleo para Julia. Aunque la joven madre aún sentía el peso de todo lo que había sucedido, ahora podía ver un camino hacia un futuro más brillante. Los primeros días en su nueva vivienda fueron de adaptación. Julia, que aún se recuperaba tanto física como emocionalmente, dedicó cada momento a cuidar de su bebé, agradecida de que él estuviera vivo y mejorando día a día. Rex, siempre a su lado, no se separaba del pequeño, vigilándolo con una atención constante, como si entendiera que su deber no había terminado. Con el apoyo de los servicios sociales, Julia también comenzó a retomar su vida. Encontró un trabajo estable que le permitió mantenerse y, aunque los desafíos seguían presentes, ahora contaba con los recursos necesarios para enfrentarlos. La comunidad local también se movilizó, con vecinos solidarios que se acercaban para ofrecer ayuda o simplemente compañía. Julia, que había estado sumida en la soledad durante tanto tiempo, comenzaba a sentir que pertenecía a un lugar nuevamente. Un día, mientras observaba a su hijo gatear por el suelo de la pequeña sala de su nuevo hogar, Julia no pudo evitar sonreír. El bebé, que semanas atrás luchaba por aferrarse a la vida, ahora rebosaba de energía. Su primera sonrisa fue dedicada a Rex, y sus primeros pasos, aunque inseguros, lo llevaron a seguir al perro por cada rincón de la casa. «Lo conseguimos, Rex», murmuró Julia con emoción. Una tarde, mientras el cielo se teñía con los colores del atardecer, Julia se arrodilló junto a Rex y acarició su cabeza con ternura. El perro la observó con sus ojos serenos y profundos,
como si entendiera cada desafío que habían enfrentado juntos. Julia sintió, en ese instante, que a pesar de las pruebas que la vida les había puesto, habían superado todo gracias a un vínculo de amor inquebrantable. La historia de Rex, el valiente perro que salvó a un bebé, se convirtió en leyenda en la ciudad, no solo por la increíble hazaña de un animal, sino por el poderoso mensaje que transmitía. El amor, la lealtad y el valor pueden surgir en los momentos y lugares más inesperados, incluso en medio de la adversidad. Rex, Julia y su hijo, ahora unidos como una familia indestructible, seguían adelante, fortalecidos por todo lo vivido. Cada día traía consigo una nueva oportunidad para sanar, reconstruir y disfrutar la vida. Y en el corazón de esa familia siempre estaría la certeza de que, gracias a un perro extraordinario, lo imposible se había hecho realidad.